El economista Jorge González Izquierdo nos acompaña en estos momentos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, muy buenos días. Gracias por su presencia y feliz Navidad, aunque retrasado. Sí. Y estamos entrando a fin de año, pero aún le tengo que felicitar por Navidad. Sin embargo, economista, comencemos por el sueldo mínimo. En estos momentos, ¿el Perú se encuentra en condiciones de incrementar el sueldo mínimo? Mira, el sueldo mínimo hoy día está en 930 soles mensual, ¿no? El bruto, porque sí, la gente recibe un poco menos, no es que te descuentan. Con los descuentos. Tu AFP, impuesto a la renta no, pero tu AFP. Y en abril del año que viene se cumplirían 2 años de último incremento. Haber aumentado el sueldo mínimo. Entonces, la gente, no las personas de a pie que nos están escuchando, sino los políticos mayormente dicen, ¿y por qué no se reajusta el sueldo mínimo, por ejemplo, cada 6 meses o cada año? Se puede hacer, no hay ningún problema en hacerlo, se puede hacer, pero no se debe hacer. Hay que diferenciar entre lo que yo puedo hacer y lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país de alta inflación. La inflación del Perú, amigos, está alrededor de 2% al año, ¿no? Entonces, si vas a reajustar cada 6 meses, imagínate, reajustarías, pues, ¿qué te digo? 1%. Entonces, los 930 te subiría, pues, unos cuantos soles y la gente más bien se amarga. Porque van a decir, oye, me estás aumentando 10 soles. Sería más la expectativa que la realidad. Claro, me estás aumentando, por ejemplo, 10 solcitos, mejor no me aumentes nada. O sea, existe eso, sí, pues. Entonces, por eso en países con baja inflación, lo adecuado es subir de mínimo 2 años, cada 2 años, ¿no? Subirte el sueldo, para que sea un aumento más o menos gradual y sustancial. Claro. Por ejemplo, Venezuela, Argentina, Chile, ¿no? Te están subiendo, perdón, Venezuela, Argentina, Chile no, te suben el sueldo mínimo a cada rato, pero es porque tienen inflaciones altas, pues entonces obviamente ahí tienes que subir, ¿no? Por un tema de poder adquisitivo, claro, que termina perdiendo la población, claro, porque mientras más se incrementa la inflación, entonces, se devalúa la moneda. El primer punto es que yo consideraría que habría que aumentar el sueldo mínimo el año que viene, el 2020, ¿no? El gobierno está planteando hacerlo en el primer trimestre, ¿no? Bueno, yo estoy recomendándole al gobierno, ¿no?, que lo haga en, digamos, lo más pegado al segundo semestre del año. Segundo, tú cuando subes sueldo mínimo, ¿no es cierto?, tienes que tomar en cuenta el contexto en que está la economía. ¿Y cuál es el contexto que usted nos puede graficar? Cuando la economía crece poquito, ese no es el momento de subir sueldo mínimo. Y la gente dirá, crecer a un poquito más de 2%. Es poquito, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, cuando la economía crece poquito, no es recomendable subir el sueldo mínimo. Y la gente dirá, ¿y por qué? Porque cuando la economía crece poquito, las empresas, que son las que hacen en parte, porque también están los trabajadores, ¿no?, pero son las que hacen en parte la economía, el desenvolvimiento de la economía, cuando la economía crece poquito, las empresas también están teniendo problemas, pues. Si no pueden despegar. Claro, están teniendo problemas. Entonces, si en ese contexto tú le aumentas el costo de la planilla, la empresa va a entrar en problemas, pues. Porque, por ejemplo, ¿qué va a pensar hacer? Si me subes los costos, yo voy a tratar de pasarles el precio a los consumidores, los que me compran mis productos. Y de repente no se lo puedo pasar porque hay mucha competencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí me estás comprimiendo, digamos, como empresa. Ya veré lo que tengo que hacer para poder aguantar. Entonces, cuando la economía está así, ahí la cosa cambia, pues. Ahí es más fácil absorber el aumento del costo de la mano de obra a través del costo del salario mínimo. Entonces, por eso es que yo creo que hay que esperar que la economía comience a hacer esto para aumentar el sueldo mínimo en esa perspectiva. ¿Y qué cosa es esto? Que la economía esté creciendo alrededor de 4%.
¿Qué es la proyección para el próximo año? Sin embargo, el próximo año, sin tener la certeza de que se va a crecer alrededor de 4%, ya se está fijando que para el primer trimestre se va a conocer el incremento del sueldo mínimo, que algunos estiman que sería hasta 1.050 soles. Ahí también, ahí viene mi tercer comentario, ¿no? Entonces, mi primer comentario es, no lo estés subiendo a cada rato porque más es el efecto adverso en la gente que el efecto positivo, ¿no? Segundo, espera que la economía esté haciendo así para que ahí lo subas. No cuando la economía está así, ahí lo subes, ahí vas a tener problemas porque las empresas van a tener problemas. O está desacelerada la economía. Y causas informalidad. Pues. Y el tercer punto es ¿cuánto? Mira, yo no sé por qué el gobierno se demora tanto en encontrar la fórmula. La ciencia económica te dice en el fondo lo debes reajustar en función de dos criterios, no hay más secreto, ni más ciencia. ¿Y cuáles son esos dos criterios? Primero, la inflación del periodo, porque tienes que restituirle el poder adquisitivo perdido cuando el costo de vida hace eso, tienes que reajustarle por ese costo de vida, pues, la inflación. Y segundo, el aumento en productividad. Si tú te vuelves un poco más productivo porque tienes más experiencia, etcétera, entonces también hay que reconocerte eso. Pues. ¿Por qué creen, amigos, que la gente conforme va teniendo más experiencia gana más? Es porque se hace más productivo. Entonces, hay que reajustar en función de la inflación, más aumentos en la productividad, de la mano de obra que está sujeta al sueldo mínimo. ¿Y es difícil hacer el cálculo en base a esos dos criterios? No, si la inflación la sabes, el INEI te la saca. La inflación debe estar pues en 2.3 por ahí, ¿no? De 2 años, si lo hacemos abril, ¿no? Y los reajustes de productividad, y puede haber una discusión, pero yo creo que el sueldo mínimo no puede irse, pues, como están planteando algunas personas, puede irse a 1.500. Algunos, 1.000 soles. Muchos manifiestan que se tendría que hacer el incremento, el equivalente a lo que podría costar una canasta básica familiar, que son 1.500, 1.600 soles. No puedes. Pero 1.050 soles incrementar o llegar a 1.000 soles, ¿usted lo ve irresponsable por el crecimiento económico que hemos tenido en este año? Mira, una cosa es el momento en que lo hace. Acá estamos discutiendo el monto. El monto puede ser, pues, ¿qué te digo? 6%, 7%. De repente el gobierno lo aumenta a 10%, o sea, el 93, sí, el 10%. El 930 serían 90 soles, ¿no? O menos, ¿no? De mi punto de vista, mi cálculo es otro, es menos. Pero lo puede hacer. Claro, la gente que nos está viendo y que gana el sueldo mínimo tienen todo el derecho de decir, yo quisiera ganar que el sueldo mínimo sea 1.500, 2.000 soles. Están en todo su derecho de decir. Pero economista, incrementar en esas cosas. Puede hacer. Claro, en esos momentos, incrementar el sueldo mínimo podría resultarse contraproducente, según lo que voy entendiéndole. Y además, creo, no necesito ser especialista en la materia, en tema económico, para entender que si se incrementa bajo esas condiciones, se podría alentar lejos de la formalización que aliente el Estado, la informalidad en el sector formal. Que un trabajador que esté ganando sueldo mínimo, y normalmente los que ganan sueldo mínimo, por ejemplo, son la gente que trabaja en seguridad privada, que nos está mirando, lo más probable, amigos, es que si el aumento se hace muy fuerte, o en su momento que no es debido, lo terminen despidiendo. Entonces, pierdo soga y cabra. Entonces hay que ser muy, digamos, comedido con esto, hay que aplicar lo que me dice la ciencia económica para tratar de minimizar los probables efectos negativos que pueda tener. Ahora, hablando del crecimiento que tendría que darse para que se incremente el sueldo mínimo, para que el Estado no pueda, o el Ejecutivo, las políticas económicas del país no resientan a los microempresarios, pequeños empresarios, ¿qué tendría que hacerse para crecer alrededor de ese 4% en el país? Mira, este año, ya lo dije yo acá, vamos a terminar creciendo 2.3%. Cuando tranquilamente, amigos, podemos estar creciendo 4%, alrededor de 4%. Estamos perdiendo crecimiento. Ese es como un fabricante hace un carro para que corra 100 kilómetros por hora tranquilamente, está diseñado para eso, y yo lo estoy llevando a 40 kilómetros por hora. Estoy desperdiciando velocidad. Entonces, la economía peruana hoy día está para que pueda crecer tranquilamente alrededor de 4% al año o incluso un poco más. ¿Pero de qué depende? A eso voy.
pero estamos creciendo 2.3, o sea, casi la mitad. Y la pregunta es, ¿y por qué? La respuesta también te la da la ciencia económica. La respuesta es esta. Hay un déficit de gasto, sobre todo gasto interno. El sector privado y el sector público, sobre todo, en vez de estar gastando 100 soles al día, están gastando 50 soles al día. ¿Y qué pasa cuando se gasta menos de lo que debiera de gastarse? ¿Qué pasa? La economía se achancha, pues. Eso es lo que nos está pasando. ¿Y por qué entonces el sector público, por ejemplo, yo digo que está gastando menos de lo que debiera de gastar? En la inversión pública, amigos, en todo el año 2019, ya se sabe ya, a pesar que faltan días para acabar, pues ya sabemos ya, va a crecer -1, o sea, no va a crecer más, va a crecer menos 1%. Respecto al periodo anterior. Claro, respecto al 2018, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso, a la pregunta muy concreta que me hace usted, ¿por qué estamos creciendo casi la mitad de lo que podríamos crecer? Porque hay un déficit de gasto interno. Tanto el privado y sobre todo el sector público no está gastando. A pesar que tiene los recursos, a pesar que tiene la plata, no está gastando bien. Y por consiguiente, ¿y qué es lo que tengo que hacer para que el 2020 la economía haga esto? ¿Qué es la pregunta? Crece alrededor de 4. Bueno, ese déficit de gasto lo tengo que solventar, lo tengo que remediar, lo tengo que arreglar. Pero para eso, ¿qué tendría que hacerse? ¿Cambiar las reglas de juego, cambiarse el mecanismo de inversión pública, acelerarse, destrabarse proyectos? Eso ya es la principal tarea que tiene el gobierno del señor Vizcarra. No me pregunten a mí, porque yo no estoy metido en el sector público. Ya, pero, no, sí, pero a ellos, su chamba de ellos es esa. Yo entiendo que usted está en el sector, no está en el sector público, pero en cierto modo si nos puede dar luces de cuáles serían las causas por las cuales no hay mayor inversión. Bueno, para mí es mi punto de vista, que no tiene por qué ser el punto de vista o el mejor punto de vista, un punto de vista más, pero yo lo doy porque me lo preguntan. Yo creo que son 3 razones por las cuales, a pesar que le doy plata a los ministerios, a los gobiernos regionales y a las municipalidades, y estoy hablando a nivel Perú, a pesar que les doy plata, uno diría, oye, ¿por qué no gastas? Yo entiendo que no gasto cuando no tengo, pues. Pero si tengo, ¿por qué no gasto? Y estoy hablando no de derrochar la plata, porque a mí me dan 1.000.000 de soles y yo me lo gasto en una semana. Pues. Pero no se trata de eso, de gastarlo bien. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, 3 razones te explican. ¿Cuáles serían? La primera razón que te explica esto es, para mí, corrupción. Todavía la corrupción, sobre todo a nivel de provincias, está así. Tú para dar una obra, todavía te tienes que matricular. Y eso me parece muy feo y muy malo. Corrupción. Y la corrupción te retarda la inversión por 2 lados. Primero, porque te piden coima, pues. ¿No? Eso. Y segundo, porque la Contraloría General de la República, para evitar esas cosas, te ha creado tal cantidad de candados, digamos, que un proceso que debiera de ser corto, te lo ha hecho pues larguísimo, porque para evitar que los casos de corrupción te crea, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces es un proceso larguísimo de licitación para que puedas hacer la obra. Entonces, corrupción por esos 2 lados, que todavía sigue la corrupción vivita, y por otro lado, los intentos de parar la corrupción hacen que un proceso que puede ser de 10 días termina siendo pues 6 meses, para evitar justo esas cosas, los candados que te hacen. Segundo, que hay un problema de capital humano, sobre todo en provincias. La gente profesional, la gente técnica, no está tan bien entrenada, porque hay que decir las cosas como son, no está tan bien entrenada. Hay deficiencia. Contratas gente que no sabe hacer bien las cosas, fallan en el camino, y cuando tú en la mitad fallas, no es que dices tú, ya, entonces lo arreglo y sigo, no. Justamente porque la Contraloría te dice que en la mitad falla, vuelves a foja cero y tienes que volver a empezar. Entonces todo eso te va retardando el tema de la inversión. Entonces estamos resumiendo, corrupción todavía sigue por los 2 lados, calidad del capital humano que se cuenta sobre todo en provincias, en gobiernos regionales,
Y tercero, quizás lo principal, la inestabilidad política institucional. Por ejemplo, en los ministerios, si tú estás cambiando ministro a cada rato, todos sabemos, amigo, llega un nuevo ministro, vota a la gente que trajo el anterior y yo traigo mi nueva gente. Esa nueva gente tiene que empezar a aprender recién cómo está la cosa, cómo se mueve eso. Pero que en realidad que es una práctica habitual que siempre se da. Y por ejemplo, eso me hace recordar también, economista, lo dicho por el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante el último Goro Ejecutivo, celebrado en Palacio, donde, por ejemplo, asevera que el Perú va a crecer económicamente cuando los gobiernos locales comiencen a invertir. Y yo lo que le entendí es, les tiró la responsabilidad, les tiró la pelota, la papa caliente a los gobiernos regionales, porque ellos estaban recién entrando en nuevas funciones hasta 2019, diciendo que el cambio de timón, el cambio de mano en gobiernos regionales ha paralizado la inversión pública. Pero eso te paraliza 6 meses. Sí, pero eso ha sido la aseveración del presidente Martín Vizcarra. Lo que yo le entendí es que dijo, en mi interpretación, que los gobernadores no pudieron invertir por el cambio de mano y mi responsabilidad como ejecutivo. En parte claro, tiene razón, puede pero ser eso en parte, es un tiempo nomás. Puede ser en parte, pero estamos hablando ya de 12 meses. Por eso, pues no, eso no te explica 12 meses. Entonces, el tema es ese, ¿no? De que, por eso es importante, pero mira tú cómo suceden las cosas en nuestro país. El problema de nuestro país es que en el sector público no hay carrera pública. No es que tú entras como en una empresa privada, tú entras como calichín y luego vas ascendiendo porque hay carrera. En el sector público no. Entonces, para evitar eso se creó la ley Servir. La ley Servir es crearte la carrera pública para que tú entres y vas ascendiendo y eres un trabajador público profesional, que tienes tus incentivos, puedes ganar más y no hay que cambian al ministro y te votan a ti y traen a otro. No, ya haces carrera. Pero mira tú en la situación que está la ley Servir. Casi, yo te diría, casi nadie le da importancia a la ley Servir. Y hay muchos sectores laborales del Estado que pidieron salirse de la ley Servir. Claro, pues. Entonces hay que preguntarse, oye, si la ley existe para darte estabilidad, una carrera base pública, salarial, una mejor base salarial, todo, porque vas a tener tu gratificación de julio, de diciembre, como en el sector privado. ¿Por qué no se aplica? Una de las razones, creo yo, es que para que tú entres a la ley Servir, das exámenes de suficiencia profesional, técnica. Y mucha gente dice, uy. Pero y con la posibilidad mejor no doy esos exámenes porque me desaprueban. Porque, claro, y con la posibilidad de que a la tercera vez que te reprueban el examen, simplemente sales del sector público. Entonces, es la advertencia que te hace el sector público, te crea el CAS, pues, el famoso régimen del CAS. Está creciendo y creciendo y no tienes mayores derechos laborales en el CAS. Así es. Economista, para regresar al tema económico y para terminar, leí una entrevista que le hicieron a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en la que ella asevera también el importante impacto económico que vamos a tener a raíz de las inversiones mineras. Pero también tenemos entendido que en estos instantes aún existen ciertos conflictos mineros en importantes proyectos o unas bombas de tiempos que se van generando en otros proyectos mineros. ¿Cómo crecer económicamente si no tenemos, primero, la capacidad para resolver de manera adecuada y responsable esos conflictos mineros? Y además, si esos conflictos también vienen, en cierto modo, deteniendo a los inversionistas de esos importantes proyectos. Mira, un motor principal que te va a hacer crecer el año 2020 es la inversión privada. Este año la inversión privada ha repuntado. Estará creciendo 4.2, 4.3%, un poquito encima de 4%. Y el año que viene, yo creo que la inversión privada podría también repetir un crecimiento similar, un 4%. Pero, ¿cuáles son, digamos, las esperanzas del gobierno el año que viene? Este año lo que te ha empujado la inversión privada han sido que se inició la inversión el año pasado, 2018,
de 3 megaproyectos mineros. Mina Justa, la ampliación de Toromocho y Quellaveco. Si tú sumas, te da más de 10.000 millones de dólares. Eso empezó el 2018. Y como son megaproyectos, una vez que empiezan ya no lo puedes parar. Tienen que seguir. Eso es lo que ha empujado el crecimiento de la inversión privada este año. Y seguramente va a también empujar el 2020. Pero esos 3 megaproyectos que ya empezaron su construcción no se pueden parar así haya inestabilidad política. A menos pues que haya una revolución, una cosa pues que no es así, ¿no? Entonces va a seguir. Lo que sí se va a parar seguramente, disminuir, son los nuevos proyectos que mayormente medianos o pequeños, eso sí, se pueden disminuir su inicio o retardar su inicio, ¿eh? Pero el gobierno le está echando el ojo, ¿sabes a qué? Para el 2020, él sabe que esto va a seguir y le está sumando para el 2020, ¿sabes qué? Proyectos provenientes de su plan de infraestructura que está anunciado y lo ha puesto en vigencia ya, de competitividad. Por ejemplo, la línea 2 del Metro de Lima, mayormente no con plata del gobierno, sino plata del sector privado, pero dentro de este plan de inversión en infraestructura y competitividad. A eso le echa el ojo el gobierno. Entonces piensa que con eso, más esto que viene de atrás, puede terminar creciendo 4% la inversión privada. Sin embargo, vamos a ver si lo puede sin embargo, conseguir. por ejemplo, ojalá lo consiga, ¿no? Ojalá que sea posible, porque yo le indicaba, por ejemplo, el caso del proyecto minero que se encuentran entrampados, que se encuentran con comunidades en pie de lucha, el caso Labambas, el caso Tía María. Tía María ya no va. Y el gobierno por mismo ejemplo, está diciendo que el año 2020 no lo tiene en su radar a Tía María. Ahí está, por ejemplo, un importante retroceso en las proyecciones económicas que tiene el propio Ejecutivo, pero también tenemos el caso de Quellaveco, que se va gestando de a pocos una pequeña bombita de tiempo que podría estallar cualquier momento. Ya se levantaron en pie de lucha los pobladores, comunidades cercanas, acusando un tema de contaminación y otros derechos más que esperan que se reconozcan. Sin embargo, podría incrementarse si no existe una atención oportuna en la mitigación de esos conflictos sociales desde el Ejecutivo, sí, que claro, es el principal talón de Aquiles para esos problemas sociales. Mira, y el gobierno del señor Vizcarra hasta el día de hoy no ha dado una muestra concreta de que sabe manejar esos conflictos. Mira lo que ha pasado con Tía María. Mira, para que las personas que nos ven lo entiendan, mire lo que ha pasado con Tía María. Ese es como, amigos, yo quisiera hacer un segundo piso en mi casa, ¿no? Tengo que obviamente pedirle permiso a la municipalidad, lo que se llama la licencia de construcción. Entonces hago todos mis trámites de acuerdo a ley, ¿no? Los cumplo al 100% y le digo a la municipalidad, mire, ya cumplí lo que establecen las normas, deme mi licencia de construcción porque quiero construir mi segundo piso. Entonces la municipalidad revisa, bueno, y me tiene que dar pues mi licencia de construcción porque es de acuerdo a la ley. Me da mi licencia de construcción, entonces yo digo, ajá, ya tengo mi licencia de construcción, voy a empezar a construir mi segundo piso. Y en eso me tocan la puerta funcionarios de la municipalidad y me dicen, usted no puede empezar a construir. Oye, un momentito, ¿cómo que no puede empezar a construir si acá está mi licencia de construcción que ustedes mismos me han dado? No. Vamos a pedirle la opinión a sus vecinos, a ver si sus vecinos están de acuerdo con que usted construya su segundo piso. ¿Qué es lo que hicieron en el tema Tía María? Oiga, un momentito, pero usted me ha dado mi licencia de construcción, yo voy a construir, si es mi propiedad, o sea, soy yo. No, así tenga su licencia de construcción que yo le he dado, pero si los vecinos dicen no, no. Eso es lo que hicieron en Tía María. Claro, le dieron la licencia de construcción, pero dijeron, si hay conflictos sociales, que pueden ser pequeños, no masivos. Basta que haya un conflicto social, aunque sea pequeño, no va.
Y no ha ido, pues. Claro, pero en el Consejo de Minería le ratificaron la licencia, no la anularon, le ratificaron, pusieron ese candado diciendo que si la gente no aprueba, entonces no va. Por eso, pues. Y ahí justamente sale la figura de la licencia social, para que la gente pueda respaldar un proyecto o para que la empresa pueda impulsar un proyecto necesita respaldo de la gente. Pero el caso Temaría ha sido pésimamente manejado y eso me recuerda bastante el tema de Conga, el proyecto Conga. Igualmente Conga. Y hay otros proyectos como el caso Las Bambas, por ejemplo, donde lejos de el gobierno sentarse a dialogar con las comunidades y atender las demandas, termina declarando el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales de la persona durante 30 días, manda el ejército y lo que hace es levantar mucha más la indignación de la población. Ese manejo del conflicto es pésimo para que se pueda hablar de incremento económico a raíz de la inversión minera. Hay otros proyectos mineros como los de Tacna, los de Cuajone, todos esos proyectos que no despiertan ningún problema con la sociedad, la gente está de acuerdo, apoya el proyecto, ¿no? Pero hay ciertas zonas donde sí pareciera de que hay pues intereses extras, digamos, para parar esos proyectos, ¿no? Lo cierto es que vamos a esperar con expectativa, economista González. Mira, yo soy de los que pienso que tranquilamente, y lo vuelvo a repetir una vez más, tranquilamente podemos crecer alrededor de 4% el año que viene. Y creciendo alrededor de 4%, amigos, vamos a tener más oportunidad de conseguir trabajo, la calle va a estar menos dura de lo que está ahora, voy a tener más oportunidad de aumentar mis ingresos, y voy a tener más oportunidad de mejorar el bienestar de mi familia. Pero para eso tenemos que crecer alrededor de 4%, quizás un poco más. Y yo, González Izquierdo, pienso que tranquilamente lo podemos hacer. Es cuestión de manejar bien la situación económica nada más, tomar las medidas de política económica correctas, resolver algunos problemas como este de la inversión que hemos discutido acá, que a pesar que tienen plata no pueden gastar bien, eso hay que corregirlo. Y la economía comienza a hacer esto, amigos. De ahí mejora para todos. Vamos a ver finalmente cuál es la conducta en manejo económico que tiene el Ejecutivo Economista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y sí, un deseo pues de que el año 2020, amigos, sea mejor con salud, es lo primero, y con trabajo. Esperamos también. Muchísimas gracias una vez más. Nos vamos a la pausa, pero a regresar.